estar utilizando estos 3 tonos de hilo. Los 3 son 100% acrílicos del número 4 y voy a estar usando el gancho número 5. Para el Santa Claus voy a estar utilizando este hilo que es 100% poliéster y tiene un grosor del número 5. Vamos a empezar con el color blanco y vamos a hacer 90 cadenitas. Ya que completamos las 90 cadenitas, vamos a cerrar con punto deslizado en la primera. Subimos con una cadenita y nos vamos a pasar al siguiente punto. Hacemos medio punto. Así vamos a continuar hasta completar 11 medios puntos. Ya que completamos 11 medios puntos, vamos a hacer 2 cadenitas, pasamos al siguiente punto y continuamos haciendo medios puntos. Esta vez vamos a hacer 22 medios puntos. Aquí ya terminé todas las cadenitas. Tenemos un cuadro de 4 lados de 22 puntos separados. Cada esquina tiene 2 cadenitas de separación. Así es como vamos a empezar nuestro canesú. Ahora aquí es en donde empezamos 11 puntos. De este lado tengo las 2 cadenitas, hice 11 puntos para completar los 22. Cerré con punto deslizado y vamos a cortar el hilo. Ahora vamos a empezar con el color rojo. En cualquiera de estos puntos vamos a insertar el gancho y aseguramos el hilo rojo. Vamos a hacer 2 cadenitas para formar un punto alto. Pasamos al siguiente punto y volvemos a repetir un punto alto. Sacamos 2, sacamos 2. Lazada, pasamos al siguiente punto, sacamos 2, sacamos 2. Así vamos a continuar hasta llegar a las 2 cadenitas que tenemos aquí. Solamente punto alto. Aquí ya tengo mi último punto antes de las 2 cadenitas. Ahora en el espacio de las cadenitas vamos a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Y vamos a continuar tejiendo puntos altos hasta llegar hasta el otro espacio de las 2 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. Aquí ya llegué al siguiente espacio. Tengo el punto alto, una cadenita, un punto alto y voy a continuar tejiendo lo mismo. Lo que hicimos aquí vamos a continuar tejiendo eso mismo por este lado. Ya que le dimos toda la vuelta, vamos a cerrar con punto deslizado en la primera cadenita del primer punto que hicimos. Subimos con una cadena y vamos a voltear nuestro tejido. Ahora aquí nos vamos a regresar con medio punto. Solamente vamos a hacer medio punto hasta llegar hasta el primer espacio de las 2 cadenitas. Al llegar al espacio de la cadenita vamos a hacer medio punto, una cadena, medio punto y continuamos tejiendo con medio punto. Al llegar al siguiente espacio repetimos lo mismo. Esto lo vamos a hacer por todo alrededor. Al llegar aquí vamos a cerrar con punto deslizado. Al llegar al último punto cerramos con punto deslizado en este primer punto que hicimos. Subimos con una cadenita y vamos a voltear nuestro tejido. Nos vamos a pasar al siguiente punto y vamos a hacer medio punto. Ahora vamos a hacer lazada y en este siguiente punto, que es el punto alto, aquí tenemos el medio punto. Aquí abajo tenemos el punto alto. Este lo vamos a agarrar en relieve de esta manera. Sacamos hebra, agarramos hebra y volvemos a sacar hebra en el mismo punto en relieve. Ya que tenemos estas 5 cadenitas, vamos a cerrar 4 y cerramos estas 2. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es este. Aquí tenemos el medio punto y el punto alto. Vamos a agarrar el medio punto y hacemos medio punto. Vamos a pasar directamente al siguiente punto alto. Este pertenece al medio punto que hicimos aquí. Pasamos al siguiente y volvemos a repetir lazada en relieve, sacamos hebra y estiramos un poco, agarramos hebra, sacamos hebra, estiramos un poco y cerramos 4 y cerramos 2. Ahora nos vamos a pasar al siguiente medio punto, que es este medio punto. Lazada, pasamos al siguiente en el punto alto, dejando el medio punto libre.
y repetimos. 1, 2. Cerramos 4 y cerramos 2. Pasamos al medio punto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al llegar aquí vamos a cerrar con punto deslizado. Ahora aquí en la esquina tenemos el medio punto que pertenece a este punto alto. Ese lo vamos a agarrar en relieve, jalamos, cerramos 4, cerramos 2. Aquí tenemos la cadenita, ahí vamos a hacer medio punto, una cadena, medio punto. Ahora nos vamos a pasar al siguiente punto que tenemos aquí en el espacio, volvemos a repetir. 1, 2, cerramos 4, cerramos 2. Ahora nos pasamos al medio punto que pertenece a este punto alto, medio punto, lazada y el punto en relieve. Así vamos a continuar por todo alrededor. Le podemos ir poniendo en las esquinas un marcador para que no se nos pierda el punto. Al terminar la vuelta cerramos con punto deslizado. Ahora aquí vamos a subir con 2 cadenitas, vamos a darle 3 para formar un punto alto. Y nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer un punto alto. Pasamos al siguiente punto y repetimos. Así vamos a continuar con puntos altos en cada uno de estos puntos. Al llegar aquí, en el espacio de la cadenita vamos a hacer el punto alto, una cadena, un punto alto y continuamos tejiendo por toda la orilla. Al terminar la vuelta cerramos con el punto deslizado, subimos con una cadenita y volteamos. Pasamos al siguiente punto y vamos a hacer medio punto. Así vamos a continuar con medio punto por toda la orilla. Al llegar al espacio este de la cadenita, un medio punto, una cadenita y el medio punto. Aquí es en donde pueden ponerle el marcador. Como son medios puntos nos podemos confundir. Entonces ponemos el marcador y continuamos tejiendo con medio punto. Esto lo hacemos en cada esquina, lo del marcador. Al terminar la vuelta cerramos con el punto deslizado y subimos con una cadenita. Volteamos nuestro tejido, vamos a agarrar el siguiente punto que es este, el punto alto en relieve. Y repetimos lo mismo. Ya que tenemos nuestras hebras, cerramos 4 y cerramos 2. Pasamos al siguiente punto, medio punto. Pasamos al siguiente punto y repetimos. 1, 2, cerramos 4, cerramos 2. Siguiente punto, medio punto. Eso es lo que vamos a repetir hasta tener lo ancho que necesitamos para nuestro canesú. En esta ocasión necesitamos 8 centímetros. Y miren cómo también le podemos cambiar el color. Lo pueden dejar todo en rojo o pueden hacerle la segunda vuelta en blanco. Pueden ir alternando los colores. Al terminar esta vuelta vamos a dividir para las manguitas. Yo aquí tengo 8 centímetros desde que empezamos lo blanco hasta esta vuelta. Entonces ponemos los marcadores, juntamos las 4 esquinas. Aquí tengo 2, 2. Para continuar tejiendo solamente la parte del cuerpecito. Vamos a hacer la misma puntada que hicimos aquí, es lo mismo, solo que esta vez vamos a continuar tejiendo hacia abajo, ya no vamos a trabajar aquí en las mangas. Aquí yo ya le hice una vuelta más de lo ancho desde lo blanco a esta vuelta tengo 10 centímetros, de lo ancho del cuerpecito 24 centímetros y desde la manga hasta esta última vuelta 15 centímetros. Ahora vamos a asegurar el hilo verde en cualquiera de los espacios. Ya que lo tenemos asegurado, vamos a hacer 3 cadenitas, 1, 2, 3. Lazada, pasamos al siguiente punto, medio punto alto. Una cadenita en el mismo espacio, medio punto alto. Una cadenita, pasamos al siguiente espacio, medio punto alto. Una cadenita, pasamos al siguiente espacio, medio punto alto.
una cadenita en el mismo espacio, medio punto alto, una cadena en el siguiente espacio, medio punto alto, una cadena en el siguiente espacio, medio punto alto, una cadena en el mismo espacio, medio punto alto, una cadena, y eso es lo que vamos a repetir por todo alrededor. 1, 2, 1, 2, 1, 2, todos separados por una cadenita, hasta dar toda la vuelta. Al llegar aquí vamos a cerrar con punto deslizado. Al finalizar la vuelta solamente vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a repetir el medio punto alto separado por una cadenita. Entonces subimos con 2 cadenitas, pasamos al primer espacio, hacemos el medio punto alto, una cadenita, pasamos al siguiente espacio, medio punto alto, una cadenita, y así continuamos. Al finalizar la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado y repetimos. Esto que estamos haciendo lo vamos a repetir hasta tener lo largo que nosotros queremos para nuestro vestido. Ya que tenemos lo largo de nuestro vestido, vamos a hacerle una orilla con el color blanco. En cualquiera de los espacios vamos a asegurar el hilo. Subimos con una cadena y vamos a hacer medios puntos altos. Aquí ya tenemos 2, 3, el número 4 vamos a hacer punto alto, cerramos 2, cerramos 2. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos más, 1, 2, 3. Nos vamos a saltar esta casita. En la siguiente vamos a hacer medio punto, una cadena, y volvemos a repetir 2 medios puntos altos más, 1, 2. Con la cadenita y el medio punto ya completamos 3 medios puntos altos. El número 4 va a ser un punto alto, cerramos 2, cerramos 2 y volvemos a repetir 3 medios puntos altos. Saltamos una casita en la siguiente, medio punto, una cadena, 3 medios puntos altos, un punto alto, 3 medios puntos altos, saltamos un cuadrito en el siguiente, medio punto, una cadena y repetimos. Esto lo vamos a hacer por todo alrededor. Para la manga le vamos a hacer este tipo conchitas. Hacemos lazada y en este primer espacio que tenemos aquí vamos a hacer un punto alto sin cerrar, solamente cerramos 2. Volvemos a repetir otro punto alto sin cerrar. Aquí ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora todas estas cadenitas las vamos a cerrar juntas. Agarramos lazada y cerramos. Medio punto. Y así es como vamos a formar estas conchitas. Ahora, sin hacer cadena, pasamos este siguiente punto en el siguiente. Volvemos a repetir. 1, 2, 5, 7. Cerramos todas juntas. Así vamos a continuar por todo alrededor. Vamos a ir formando estas conchitas. Al terminar toda la manguita vamos a cerrar en la primer conchita con punto deslizado. Aquí está la cadenita. Ahora vamos a trabajarle estas líneas. Esto lo vamos a trabajar de esta manera. Vamos a insertar la aguja aquí entre conchita y conchita. Ahora vamos a pasarnos aquí entre esta conchita y la siguiente. Ahí vamos a insertar la aguja. Ahora debemos de pasar la aguja por aquí para asegurar esta hebra que nos quede de esta manera. Lo hacemos por debajo y la pasamos por encima, así. Y así es como se va a quedar. Ahora nos vamos a pasar aquí. Nos tenemos que pasar de este lado. Y miramos qué tan floja debemos de dejar este hilo. Pasamos la aguja por debajo y por encima.
Así le vamos a hacer por toda la orilla. Ahora nos tenemos que pasar aquí. Pasamos a la siguiente. Por encima. Esto es todo lo que vamos a hacer. Por todo alrededor. El canesú de hombro a hombro mide 23 centímetros. Ya lo demás es la manguita. Y la manguita mide 5 centímetros. El total de largo que ustedes van a hacer para 3 meses, esto debe de medir desde el hombro hasta la orilla que le hicimos 35 centímetros. Ahora, para hacer nuestro Santa Claus, yo voy a estar utilizando este hilo que es un grosor del número 1 con el gancho 2.25. El hilo es color azúcar moreno. Este hilo es 65% poliéster y 35% viscose. Entonces vamos a hacer un aro mágico. Aseguramos nuestro hilo y subimos con 2 cadenitas para formar nuestro primer punto alto. Ahora, en el aro debemos de formar 12 puntos altos en total. Entonces, al ya tener este con las cadenitas, solamente vamos a hacer 11. Así voy a continuar hasta tener 12 puntos altos. Ya que tenemos los 12 puntos altos, vamos a cerrar bien nuestro aro mágico y vamos a cerrar con punto deslizado en esta cadenita del primer punto alto que hicimos. Pero aquí ya vamos a cambiar el color. Entonces cortamos este. Ahora agarramos el color blanco. Y cerramos con punto deslizado. Aquí vamos a subir con 2 cadenitas para formar un punto alto. Lazada y en el mismo punto vamos a hacer otro punto alto. Sacamos 2, sacamos 2. Pasamos al siguiente punto y volvemos a repetir. 2 puntos altos. Vamos a ir escondiendo estas hebras. 1. 2. Así vamos a continuar. En cada uno de los puntos vamos a hacer 2 puntos altos hasta dar toda la vuelta. Al finalizar debemos de tener 24 puntos altos. Aquí ya tengo los 24 puntos altos. Voy a cerrar en la primera cadenita con punto deslizado. Ahora aquí voy a subir con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Voy a saltarme un punto en el siguiente medio punto. 3 cadenitas. Salto un punto en el siguiente medio punto. Aquí ya tenemos 2 de estas onditas. Volvemos a subir con 3 cadenitas. Saltamos una en el siguiente medio punto. Ya tenemos 3. 1, 2, 3. Saltamos un punto, medio punto. 1, 2, 3. Un punto, medio punto. Aquí ya tenemos 5, nos falta una más. 1, 2, 3. Saltamos un punto, medio punto. Ahora vamos a hacer una cadenita y volteamos. Vamos a trabajar en el centro, aquí en las 3 cadenitas que hicimos. Vamos a hacer medio punto. Vamos a hacer medio punto alto. Hacemos lazada, sacamos hebra y estas 3 cadenitas las cerramos juntas. Aquí ya tenemos un medio punto alto. Hacemos uno más, 2. Por último, 3. Ahora hacemos medio punto. Pasamos al siguiente arquito, medio punto. Volvemos a repetir 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Y el medio punto. Pasamos al siguiente. Esto es lo que vamos a hacer en estos arquitos. Ya que terminamos, vamos a subir con una cadenita y volteamos. Nos vamos a pasar aquí. En el centro del arquito en el centro de este primer arquito, ahí vamos a hacer punto deslizado. 3 cadenas. Pasamos al siguiente, hacemos lo mismo en el centro, aquí. 1, 2, 3. Pasamos al siguiente, 1, 2, 3. Pasamos al siguiente, 1, 2, 3. Medio punto, 1, 2, 3, medio punto, una cadenita y volteamos.
y repetimos. Lo que hicimos aquí lo vamos a hacer acá. 1, 2, 3, medio punto, 1, 2, 3, medio punto, 3, medio punto, una cadenita y volteamos. Ahora aquí nos vamos a pasar al centro, pero vamos a agarrar este punto alto, es el que nos queda en el centro. Hacemos el punto deslizado, 3 cadenitas, pasamos al centro de este, medio punto, 3 cadenitas, pasamos al centro de este, 3 cadenitas, pasamos al centro de este último que quedó aquí abajo, punto deslizado, una cadena y vamos a trabajar de nuevo lo mismo, vamos a hacer lo mismo, que son 3 medios puntos altos, medio punto, pasamos al siguiente medio punto, 3 medios puntos altos, medio punto. Ahora aquí hacemos una cadenita y cortamos. Ahora esta hebra la vamos a pasar para abajo. Así. Y aquí ya formamos la barba del Santa Claus. Ahora le vamos a trabajar el gorrito. Voy a estar utilizando el grosor de hilo número 4, pero con el gancho 2.25. Entonces voy a pasar, aquí tengo un punto, 2, en el tercero, ahí voy a asegurar el hilo. Voy a pasar al siguiente punto y voy a hacer medio punto alto. Saco lazada y las 3 hebras las cierro juntas. Paso al siguiente punto y vuelvo a repetir lo mismo, medio punto alto. Paso al siguiente, medio punto alto. En los siguientes 3, medio punto. 1, 2, 3. En los siguientes 2, punto deslizado. 1, 2. Y así se mira la primera vuelta. Ahora subimos con una cadenita, volteamos, nos pasamos, este es el primer punto, al siguiente y vamos a hacer punto deslizado. Pasamos al siguiente, punto deslizado. El siguiente, medio punto. El siguiente, medio punto. El siguiente, medio punto. Y en los últimos 2, medio punto alto. 1, 2. Una cadenita y volteamos. Ahora vamos a trabajar medios puntos. En medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Pasamos al último y punto deslizado. Ahora aquí vamos a subir con 1, 2, 3, 4 cadenitas y nos vamos a regresar con medio punto. 1, 2, 3. Pasamos aquí al último punto, punto deslizado. Una cadenita y cortamos. Y aquí ya tenemos nuestro Santa Claus. Solamente le vamos a poner la orilla blanca y le vamos a formar el cuerpecito. Para el cuerpo con el mismo grosor de hilo, este que es el número 4 y el gancho número 5. Vamos a hacer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 10. Ahora nos vamos a regresar con medio punto alto. Pasamos al primer punto y vamos a hacer medio punto alto. 1, 2, 4, 5, 8, 9. Una cadenita y volteamos. Ahora vamos a pasar este, dejamos este libre, en el siguiente medio punto alto. Y así continuamos con medio punto alto. 2,
4, 6, 7, 8. Una cadenita y volteamos. Pasamos este primero, en el segundo medio punto alto. Y vamos a continuar haciendo puntos altos. Una cadenita y volteamos. Repetimos, saltamos el primer punto en el siguiente. 1, 2, 6. Una cadenita, 1, 5. Una cadenita, 1, 4. Una cadenita, 1, 3. Ahora aquí vamos a hacerle su manita. Nos vamos a bajar. Aquí tenemos un punto. En el siguiente hacemos punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Nos vamos a regresar con medio punto, pero vamos a agarrar la cadenita por detrás. Volteamos y de esta manera vamos a trabajar. 1, 2, 3. En la número 3 hacemos un punto más. 4. Pasamos al último. 5. Y nos pasamos aquí a la punta y hacemos punto deslizado, perdón. De esta manera ya tenemos la manita. Ahora nos vamos a deslizar para el otro lado. Aquí vamos a hacer de nuevo 5 cadenas. Ya que tenemos las 5 cadenas, volteamos y repetimos lo mismo. 1, 2. En la 3, el aumento. Y por último, medio punto. Cerramos aquí en la esquina con punto deslizado. Una cadenita y cortamos. Ya solo escondemos los hilos. Y así nos van a quedar las manitas hacia abajo. Ahora le vamos a hacer los piecitos. Vamos a pasar 1, 2 y en el número 3 ahí vamos a asegurar nuestro hilo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Yo pienso que con 5 está bien. Y nos vamos a regresar con medio punto. 1, 2, 3, 4. Y pasamos al siguiente punto, hacemos punto deslizado. Y aquí ya tenemos un piecito. Ya solo aquí le vamos a poner negro. O lo pueden dejar así. Vamos a deslizarnos 1, 2. Volvemos a subir con las 5 cadenitas. Nos regresamos con medio punto. Y hacemos en el siguiente punto, punto deslizado. Cerramos una cadenita y cortamos. Y así es como formamos el cuerpo de Santa Claus. Ahora ya solo agarramos un pedazo de hilo de este peludito. Con una aguja le vamos a coser aquí en la orilla del gorrito. Ahora aquí entre estas onditas que hicimos le vamos a poner esto. Solamente vamos a ponerlo de lado a lado. Vamos a insertar la aguja por aquí. Ahora por debajo lo pasamos hacia acá. Y aquí ya le pusimos su barbita. Y ya solo le pegamos la cabecita y le ponemos ojitos. Yo le puse estas rueditas, pero también le pueden hacer una nariz tejida. Y ya solo se lo pueden poner así. Ya solamente le ponemos aquí negro para asimilar los zapatos, pero también lo pueden dejar así. Y el cinto. Y lo que hicimos aquí se lo hacemos en las manitas. Aquí también le podemos poner el hilo que le pusimos aquí, el peludito. Para el vestido le podemos hacer esta figurita aquí en el centro. Solamente pasamos el hilo por debajo. Ustedes deciden dónde quieren la bolita esta. De esta manera agarramos el hilo y lo empezamos a enroscar. Ya que tenemos varias vueltas, lo pasamos por un ladito, sostenemos para que no se nos suelte y sacamos. Así.
Pasamos a la siguiente ondita y repetimos lo mismo. Nos fijamos en donde queremos la bolita, enroscamos y pasamos por un ladito. Siempre sostenemos aquí para que no se nos vaya a soltar. Ahora sí. Y así nos va a quedar. Yo le hice esta figura porque se me hace mucho más fácil y muy bonita. Pero también le pueden hacer las trencitas que se le mira en la foto. Para hacer la trencita tenemos que cambiar de hilo por uno más delgado. Este es un grosor del número 1 y tengo el gancho 2.25. Vamos a asegurar nuestro hilo aquí, en donde empieza este abaniquito o conchita. Ya que lo tenemos asegurado, vamos a hacer 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Vamos a pasar un punto en el siguiente. Aquí vamos a asegurar nuestro hilo. Vamos a hacer punto deslizado. Hacemos punto deslizado y volvemos a repetir 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a saltar 1, 2, 3 y en el número 4 ahí vamos a hacer el punto deslizado. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Pasamos a la siguiente orilla en donde termina la conchita. Aquí vamos a hacer el punto deslizado. Ahora nos vamos a deslizar a la siguiente conchita. Aquí tenemos 2 cadenitas, vamos a agarrar la segunda, punto deslizado. Y aquí hacemos 4 cadenas. Saltamos en el siguiente hacemos el punto deslizado. 4 cadenas. Saltamos 1, 2, en el 3, punto deslizado. 4 cadenas. Ahora en donde termina la vamos a asegurar. Y volvemos a repetir lo mismo. Y aquí ya tendríamos estas onditas. En una le pueden hacer solamente 2, en otra 3, para que no se mire muy abultado. A mí se me hace mucho trabajo esto, por eso lo hice de esta manera, pero también les muestro cómo pueden hacerlo. Ya es gusto de cada quien. Si le quieren hacer estos arquitos, solamente pasamos el hilo por aquí. Ahora en el centro. Ahora por este lado. Por debajo de esta hebra. De esta manera. Pasamos al siguiente. En el centro. Al otro lado. Por debajo. Y así se miraría con estas figuritas aquí arriba. Miren qué bonito se mira.